Bueno, continuamos con el curso de optimización lineal. Este probablemente sea el algoritmo más complicado del curso, por lo menos de la parte lineal. Y consta de dos partes. Hay una parte que es el simple revisado, que es realmente no es tan complicado, es simplemente una versión del simplex un poco más sencilla, un poco más práctica. Y hay una segunda parte que es precisamente el método de descomposición de Dancing Wolf, que es el que se complica un poco más, ¿no? La forma revisada del método simple, bueno, siempre parte de esta forma de la forma usual del problema de programación lineal con igualdades y todas las variables mayores o iguales que cero. Y hay una diferencia en la tabla que se usa, que es la única diferencia que hay. El método es el mismo, el método simple, lo que pasa es que la tabla que se usa es diferente en el simple revisado. En la tabla usual, pues tenemos esta forma, toda la tabla, está el método, el sistema en forma explícita respecto a la base en que estamos B, y tratando ZJ menos CJ, etcétera, y la columna correspondiente de los valores de las variables y el valor de la función objetivo. Sin embargo, en la tabla del simple revisado lo que se usa precisamente es eso, simplemente la inversa de la matriz B, el vector de términos independientes, este vector W que precisamente es CB traspuesto por B-1, que es como si fuera la variable dual, es la variable dual correspondiente, y bueno, el valor de la función objetivo. Realmente esta última columna es la misma que esta de acá. La diferencia está precisamente en estas columnas que están aquí a la izquierda de la tabla original. Aquí no se usa el método, el sistema en forma explícita, sino simplemente la matriz B-1 y el vector W, que precisamente se ve traspuesto por B-1. Se supone que la A, la B y la C están disponibles en la solución del problema, y con esta información que se tiene en esta tabla, y se pueden hacer estos cálculos de modo tal que se puede entonces rápidamente recuperar toda la información que necesita el método simple para operar. Así que aquí está el resumen de cómo es el método simple revisado. Se parte de esta tabla inicial, ¿no? Donde, bueno, los valores de la variable que están en la base. Aquí está el B0 a la menos 1, está la inicial, la base inicial a la menos 1. Está el vector W, que precisamente es el vector de CB traspuesto por B a la menos 1, y el valor de la función objetivo. Y claro, se calcula entonces para cada una de las columnas de la matriz AJ, se calcula este valor, que precisamente es ZJ menos CJ. Ese valor menos CJ se calcula precisamente a partir de la tabla usando este vector W que está acá, y el vector C. Se supone que la A y la C, es decir, que la matriz A y el vector C están disponibles, y por tanto se puede calcular para cada una de las columnas de A pues ese valor, y se obtiene entonces el máximo de ellos, que es precisamente la variable que va a entrar a la base, el índice de la variable que va a entrar a la base. Si todos los ZJ más son menores o iguales a 0, se para, igual que pasa en el simplex, y tenemos la solución óptima, que precisamente consiste en los valores que se están obteniendo en la tabla. Y si es positivo ese máximo, entonces la variable J0 entra a la base, que corresponde a la columna correspondiente, y se calcula entonces la columna correspondiente de la variable que entra a la base, que precisamente BK da menos 1 por A menos J. Y esa es exactamente la columna que nos hace falta para poder hacer la iteración del simple. Si todos los elementos de YK son menor o iguales que 0, significa que la columna correspondiente a la variable que entra son todas menor o iguales que 0, y eso quiere decir entonces que tengo el problema no acotado. Y si alguna es positiva, entonces se calculan los cocientes de esta BK con respecto a YK, esa columna YK junto con ZJ menos CJ correspondiente se incluye en la tabla, y se hacen los cocientes, y se determina cuál es la variable que va a salir de la base. Y claro, la variable que va a salir de la base incluye entonces una columna que va a salir de la base, y esa columna es precisamente la que se incluye entonces en la variable BK, con esta columna de la variable que entra y la columna y la fila de la variable que sale, se hace una iteración, se hace la correspondiente transformación de la tabla, de esta tabla correspondiente, y obtenemos entonces con estas transformaciones usuales del simple, obtenemos una nueva tabla, y así funciona entonces el método de simple revisado, que lo único que hace es hacer el método simple, pero con otra tabla, con otra información que estamos usando para
encontrar la solución. Especialmente útil cuando hay muchas variables, cuando el problema es muy grande. Precisamente porque hay un ahorro de espacio, por supuesto, y de cálculos. El método de descomposición de Dancy-Wolf es bueno que hagan algún ejercicio sobre este método para un problema cualquiera de programación lineal. El método de descomposición de Dancy-Wolf es un método complicado, para aplicar. Y se usó mucho durante muchos años para tratar problemas de gran escala, pero ya está, digamos que ya no se usa porque hay muchos mejores métodos que veremos para problemas de gran escala, que son los métodos interiores que se llaman. Y el problema original se plantea de esta forma como siempre, y lo que se va a hacer entonces es descomponer este problema en dos subproblemas, un problema que vamos a llamar máster, que tiene que ver con solamente este sistema de ecuaciones prescritos de una manera especial, y un subproblema que nos va a permitir hallar precisamente las variables que van a entrar a la base cuando tratamos, por ejemplo, una parte del problema como un poliedro aparte de poliedro factible. Este señor X se supone que es un poliedro que vamos a suponer que es acotado. También se desarrolla el método para cuando no es acotado, pero nosotros vamos a limitarnos al caso acotado porque es el que vamos a ver y el que vamos a examinar a los alumnos. El caso no acotado no lo vamos a considerar para el curso, a pesar de que está dentro de la conferencia, lo pueden leer si quieren, pero no va a ser objeto de examen. Por el teorema de Gauss-Teori, que bueno, claro, estamos suponiendo que el rango de la matriz es igual a M, pues hay este problema, hay un número finito de puntos extremales que hacen que, como X es un poliedro acotado, no hay direcciones extremales, y entonces todo punto del poliedro se puede poner como una combinación convexa de los puntos extremales del poliedro X. Y esa descomposición que hacemos de todo vector factible como una combinación convexa de los puntos extremales, los podemos entonces escribir de esta manera. Es decir, sustituimos la X en el problema original y los expresamos cada uno de los elementos factibles como una combinación convexa de los puntos extremales del vector X o del conjunto X. Y entonces se puede expresar el problema de esta manera, donde ahora las incógnitas son los lambda i, los coeficientes lambda i, que son los que expresan todo vector X como una combinación lineal de los X barra i. Y entonces el problema, vamos a llamarlo entonces P lambda, porque es un problema en las variables lambda. Y claro, los coeficientes, cuando se sustituye, los coeficientes de la función objetivo y los coeficientes de los lambda cambian y dependen de C y de A. Y así se pueden calcular. Aquí lo que no conocemos son precisamente los puntos extremales del poliedro X, pero veremos que eso lo vamos a soldar precisamente por la manera en que el método se realiza. Claro, tenemos que añadir la restricción que la suma de los lambda i sea igual a 1 para que sea precisamente una combinación convexa, ¿no? Y por tanto, entonces cada una de las columnas asociadas a los lambda tienen esta forma, ¿ven? Tienen la forma de A multiplicada por algún punto extremal, que todavía no conocemos, y el 1 que corresponde precisamente al coeficiente de la restricción suma de los lambda i. Y además ese lambda, pues entonces es precisamente el vector que vamos a llamar el vector de la función objetivo del problema P lambda. Esta matriz A lambda, vamos a suponer que tiene el rango de A más 1, y claro, eso significa que no sé qué, siempre podemos encontrar que se puede aplicar el método simple sin problema. Es importante observar que estos puntos X1 barra, XP barra, representan los puntos extremales de X, pero no está fijado el orden. Es decir, el orden no quiere decir que hemos definido quién es X1, X2, sino que esa gente lo vamos a definir durante el proceso del algoritmo. Entonces vamos a suponer que tenemos una solución factible básica del problema P lambda, que es precisamente variables básicas de los lambdas asociados y variables no básicas. Y tenemos una matriz B0 que está asociada a estas variables básicas. Y si no es fácil de hallar, pues podemos hacer una primera fase que tiene que ver con una tabla escrita de esta manera, donde las variables que se supone que están en la base son variables artificiales. Y claro, estos son los coeficientes precisamente de las variables artificiales en la función objetivo, y este es precisamente el valor de la
estamos suponiendo, por supuesto, que B es mayor o igual que 0, si no, no se puede encontrar una solución factible para este problema, poniendo las variables artificiales igual a los términos independientes. Y al término de la primera fase, pues se sustituye, claro, esta fila de la variable, de la función de la variable, igual que pasa en el simple, se sustituye por la variable, la función objetivo, escrita de esta manera, ¿no? Se escribe entonces como esta fila de la tabla. Fíjense que es la tabla del simple revisado, la que se usa en este método, ¿no? Y es una tabla de simple revisado para el problema P lambda. Quiere decir que esta matriz B0 inversa es la matriz asociada a la matriz A lambda. Estos son los coeficientes CB traspuesto por B-1, pero asociados a la C lambda, y el B, por supuesto, es también la inversa de los coeficientes del problema P lambda. Y bueno, también se puede añadir la función objetivo original para entonces irla transformando junto con el inverso. Pero eso es algo que se puede usar si quiere. El problema dual, entonces, de este problema se escribe de esa manera y es muy fácil de escribir. Simplemente usual en el problema dual, y el W0 alfa 0, esta alfa 0 son precisamente la variable dual asociada a esta restricción, a esta única restricción. Y el W0 sí es un vector de m variables, ¿no? Y por tanto, entonces la tabla tiene m más 1, m más 2, porque m más 1 para B0 y m y 1 para esta fila. Y así que tiene m más 2 por m más 2, la tabla inicial. Y en general, todas las tablas durante el proceso tienen esta dimensión. Entonces, en la iteración K, ¿qué tenemos? Podemos entonces calcular el ZJ menos CJ, que se supone que podamos calcularlo. Este ZJ menos CJ tiene que ver con precisamente esta fórmula, que es la fórmula general por los ZJ menos CJ, que si uno tuviera todos los puntos extremales, pues uno simplemente podríamos calcularlo, ¿no? Pero este WK es el WK que está acá, ¿veis? Ese WK podemos entonces multiplicarlo por A.J y sale CJ. Este WK se supone que está en la tabla, ¿no? En la tabla es precisamente asociada a CB tras C lambda traspuesto por B. Y eso es lo que se calcula aquí, ¿ven? Se calcula de esta manera el ZJ menos CJ asociado a esta tabla. Yo tengo entonces que precisamente tiene esta forma, el WK por A menos C traspuesto por X barra J por acá. Fíjense que aquí este ZJ menos CJ depende de los X barra J, que son precisamente los puntos extremales que no conocemos. Y por lo tanto, este ZJ menos CJ, que es el que va a entrar a la base, va a ser el máximo de estos vectores, que son precisamente los asociados a los ZJ menos CJ asociados al problema P lambda, para todas las columnas. Pero claro, como estos X barra J no lo conocemos, en realidad es el máximo de estos elementos. Pero claro, estos elementos son los puntos extremales del poliedro X. Y sabemos que entonces que este problema, el problema de maximizar X, ahora en el poliedro X mayúscula, de esta función, se va a alcanzar entonces en un punto extremal. Y claro, eso nos va a servir para poder entonces encontrar cuál es el máximo de todos los puntos extremales, porque este máximo, por ejemplo, un problema de programación lineal, se va a alcanzar en uno de los puntos extremales del poliedro X. Y este problema, para encontrar el ZJ menos CJ asociado a la variable que va a entrar a la base del problema P lambda, fíjense que es un problema más sencillo, o más, por lo menos más chico, que el problema original. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre este poliedro X, que es una parte del problema original. Y por entonces el problema, como ven, se divide en dos partes. Primero, el problema máster, que llamamos, que es el problema en los P lambda, que es el que está escrito acá, ¿no? Ese es el problema máster. Y el problema de encontrar la variable que va a entrar a la base es simplemente la solución de este problema de programación lineal, que podemos aplicar aquí siempre también en métodos simples para poder encontrar. Y esto lo que va cambiando acá, fíjense que es el WK que aparece en la tabla. Y el alfa K, por supuesto, porque es el alfa K que está la variable dual asociada precisamente a la restricción de la suma de los lambda igual a 1. Entonces, bueno, cuando resolvemos este problema, encontramos entonces cuál es el punto extremal que corresponde a que va a entrar a la base. Ese punto extremal es el punto extremal que es solución de este problema, que sabemos que existe porque si la X es acotada, ese problema siempre tiene solución.
Entonces, claro, la variable que va a entrar a la base, le vamos a decir que es la variable que estamos en la expresión K, es la variable késima. ¿Por qué? Porque vamos a ir designando los puntos extremales en la medida que van apareciendo y vamos a irlo indizando en la medida que van apareciendo. Por eso el índice que corresponde a la variable que va a entrar a la base es el índice K, porque es la variable que nosotros vamos a numerarlo de esa manera. Y por tanto, ese índice K de la variable lambda K que va a entrar en el problema P lambda, en el problema máster, en la base, también está asociado a un punto extremal XK. Y ese punto extremal hay que guardarlo también. Solamente, ¿por qué? Porque a pesar de que no está en la tabla, tenemos que irlo guardando porque son personas. Al final lo necesitamos para poder encontrar la solución óptima del problema al final. Después encontremos la solución óptima ¿por qué? Porque el problema P lambda, las variables son las lambda. Entonces, cuando encontremos la solución óptima de P lambda, vamos a encontrar los lambda óptimos, quiere decir los coeficientes que están multiplicando a los puntos extremales que hemos encontrado por el camino. Entonces, bueno, si ya sabemos la solución, tenemos ya el punto extremal o la variable lambda j que va a entrar, o la lambda k que va a entrar, entonces calculamos este YK, que es precisamente la columna correspondiente, y eso es exactamente lo que hacemos cuando agarramos las columnas asociadas al problema P lambda. Y ya tenemos el XK, como le tenemos el XK ya, porque ya lo hayamos con el problema auxiliar, que llamamos este problema auxiliar, entonces, bueno, podemos calcular entonces la columna correspondiente, y aquí en la última fila de esa YK está el ZJ menos CJ de la variable que va a entrar a la base. Y ahora podemos añadir esta fila o esta columna a la tabla, eso, y hacer precisamente los cocientes de cada uno de estos coeficientes en los YK, como pasa en el simple, ¿no? Es decir, con los valores que tiene la variable dividido entre los elementos de YK positivos. Si todos los YK son menores o iguales que 0, bueno, si es igual a 0, tenemos entonces que tenemos solución óptima. Y por eso entonces podemos calcular la solución, como ven aquí, de esta manera, agarrando los valores de los lambda que están aquí y multiplicando por cada uno de los X barra que corresponden a los lambda que hemos ido entrando a la base, ¿no? en su orden. Y si nuestra solución óptima, si este ZJ no CJ no es igual a 0, va a ser mayor que 0, entonces se procede con el simple revisado. Entonces se determina la variable que va a salir de la base con los cocientes, como les decía, de BK entre YK, y determinado eso, entonces se hace toda la transformación de la tabla, como siempre, con las fórmulas adecuadas, para poder entonces obtener la nueva tabla K más 1 del problema, y así se repite, ¿no? Así que el algoritmo aquí está descrito completamente. Tenemos una solución inicial, lambda 0. Si no, hacemos una primera fase, en el caso que no la tengamos fácilmente. Tenemos una tabla inicial del revisado, calculamos los W0, alfa 0, etcétera, Z0, que tienen estas formulitas que son fáciles de calcular y que corresponden precisamente al C lambda y a A lambda, al B0 correspondiente. Fíjense que todo esto tiene que ver con el problema en lambda, el problema máster. Y ponemos K igual 0. Y después, cuando tengamos las tablas de K, pues entonces tenemos además un conjunto de puntos extremales que hemos ido hallando por el camino en la etapa K. Hemos ido hallando un conjunto de vectores que son hasta ese momento vectores que son asociados a las lambda que hemos estado incluyendo en la base. Y por eso entonces resolvemos ahora el problema, que es determinar si tenemos la solución óptima o no, calculando el máximo de este problema, ¿no? Es decir, calculando la variable, si quieren, que va a entrar a la base y que tiene asociado un punto extremal del poliedro X más X. Y si XK es la solución factible básica óptima de este problema, entonces el valor óptimo tiene entonces el valor óptimo de los ZK menos CK. Si es 0, paramos, tenemos la solución óptima y calculamos estos BKJ, son precisamente los valores que tiene esto, y son los coeficientes lambda, que multiplicado por los puntos extremales me dan precisamente el punto en que estoy óptimo. Y la solución óptima, el valor óptimo es el valor óptimo que aparece en la tabla. Y si es positivo, se hace entonces, se calcula el YK, es decir, B-1 por la columna correspondiente del problema P lambda, se añade la columna esa a la tabla y se calculan los cocientes, se calcula la variable que sale de la base y se transforma la tabla con un pivoteo adicional. Bueno, además hay que actualizar los vectores. El vector que entra a la base sustituye a uno que está fuera en la base, y entonces hay que sacar el vector que sale de la base, o el vector asociado a la variable que sale de la base,
y entrar el vector asociado en el lugar correspondiente. Aquí hay algunas observaciones importantes, ¿no? El algoritmo simple revisa, descompone la búsqueda de la solución óptima a un problema máster, que en el tamaño que tiene más 2 a la tabla, y en su problema auxiliar, que es el PK lambda, que es el que hace que calcula cuál es la variable que va a entrar a la base. Y, por supuesto, el punto extremal asociado. En cada iteración, el subproblema PK provee al problema máster de un vértice que indica cuál variable debe introducirse a la base. Y permite además generar la columna correspondiente del método simple. Es decir, cada vez tenemos un nuevo punto extremal y entonces tenemos una nueva columna que va a entrar a la base o una nueva variable que va a entrar a la base. En cada iteración el problema máster provee a su problema PK de un nuevo vector, que este es el vector WK, que es el que cambia precisamente, pero no es necesario, incluso no es necesario resolverlo hasta el final, hay que simplemente encontrar un punto extremal en que el nuevo problema que usa de la tabla simple que sea positivo, ¿no? Para que entonces tenga un progreso en la función objetivo. En cada iteración, el problema PK lambda no necesariamente debe ser resuelto hasta el final. Vas a encontrar vértices de X que tengan un valor positivo en la función esta, ¿no? En realidad pueden encontrarse varios vértices y, bueno, hay técnicas que usan varias columnas, ¿no? En realidad, ¿no? El algoritmo produce un punto extremal como solución óptima del problema si la solución es única. Y si no hay solución única, si hay solución múltiple en el problema original, entonces generalmente el algoritmo demora más en encontrar y puede converger a un punto que no sea extremal. Precisamente porque depende de puntos extremales vamos a buscar. Y en la práctica se ve que para problemas grandes se ha visto que encontrar la solución exacta es bastante dilatado. Se demora bastante en encontrar la solución. Pero que en las primeras iteraciones, pocas iteraciones, se alcanza una diferencia pequeña con respecto al óptimo. Y entonces generalmente en problemas muy grandes se para cuando tengamos una diferencia relativamente pequeña. Y para eso entonces se calcula una cota inferior del problema. Y la cota inferior no es difícil de calcular. Aquí está la deducción de la cota inferior. Precisamente esta formulita indica que el valor de la función objetivo siempre es mayor o igual que el C lambda multiplicado por B, que es precisamente el CK, el ZK, el valor de la solución en que estamos, menos el ZK menos CK, que es el ZK menos CK de la variable que entra en ese momento. Y por tanto, entonces tengo que el valor óptimo de la función objetivo siempre es mayor o igual que esta diferencia. Y esa diferencia es, bueno, la podemos usar como una cota inferior de eso en cada iteración. Claro que en cada iteración esta cota cambia. Y por eso no es, como dice aquí, no es monótona, no es que cambie monótonamente, sino que siempre hay que conservar el mejor valor que se utilice, el valor más grande, ¿no? Para que efectivamente tengamos una cota inferior suficientemente. Claro, entonces juzgamos que estamos cerca o lejos de la solución óptima en función de la comparación de la cota inferior con el resultado que tenemos. Cuando esto es 0, por supuesto, estamos en la solución óptima. Y cuando esto hay una diferencia pequeña, pues entonces paramos también si el problema es demasiado grande. Hay también el caso de un acotado, pero en el caso de un acotado nosotros no vamos a verlo. Y hay además aquí un ejemplo de cómo usar el método, pero aquí también hay el caso de un acotado y por eso en ese sentido no vamos a verlo. Si quieren verlo, los que quieran verlo pueden verlo. Nosotros vamos más que todo a ver un ejemplo un poquito más sencillo, que es el caso de el poliedro X, sea un poliedro que está definido por restricciones de cota. ¿Ven? Este caso es el que este ejemplo está puesto en la plataforma, en el campo virtual, y lo pueden ver en la sección de laboratorio, ¿no? Y bueno, aquí vamos a considerar entonces este X, ese poliedro X, como precisamente el poliedro formado por estas desigualdades, ¿no? Y esa es una ventaja que tiene el método de Danzig-Wolf, que uno puede estas restricciones de cota considerarlas un poliedro aparte, ¿no? Y entonces aplicar precisamente el método la ventaja que tiene eso la vamos a ver enseguida, ¿no? La variable de holgura que hay que introducir acá, porque tenemos que tener una igualdad, pues también debe tener una cota. Entonces, bueno, aquí podemos calcular precisamente usando esta desigualdad y sabiendo que X4H tiene que ver con
x1, x2 y x3, podemos calcular entonces una cota usando las cotas de las variables correspondientes, las variables originales, podemos calcular más o menos una cota de x4h. Aquí nos dio una cota bastante alta, considerando que las variables no pueden tener demasiados valores, entonces por eso la redujimos un poco y pusimos entonces, podríamos haber bajado el 15, pero bueno, podemos, para trabajar con un número un poquito más chico, ponemos que x4h es menor o igual que 10. Y el problema toma entonces esta forma con el x4h, el xh este es precisamente el poliedro con el que vamos a trabajar para todas las variables. Fíjense que en cada iteración debemos resolver entonces este problema. ¿Ven? El problema P traspuesto por X, este P traspuesto nos da el problema P lambda, nos da el W del problema P lambda, y este problema para un X definido de esta manera es muy fácil de resolver. Precisamente ese problema, si la X está definida solamente con condiciones de cota, entonces el máximo de esta función no depende solamente de los valores de los signos que tiene P, ¿no? Si P es positivo, toma el máximo valor. Si P es negativo o 1, entonces toma el valor 0. O el valor el menos valor. Y por eso entonces es muy fácil resolver este problema para cualquier P. Simplemente depende de los signos que tiene P. Y eso lo vamos a aplicar acá en nuestro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el problema máster, que por supuesto los X barra ahí no lo conocemos, son los puntos extremales del poliedro. Y entonces tenemos la A, la B y la C a nuestra disposición del problema. En lugar de hacer una primera fase, vamos entonces se puede comprobar que estos vectores 2, el control 0 y 0, 0, 0 son vectores que son puntos extremales del poliedro X. Es muy fácil. Los puntos extremales del poliedro X son precisamente los puntos que tienen coordenadas extremas, ¿no? O 0 o 2 o para X1, o 0 o 3 para X2, o 0 o 3 para X3, o 0 10 para X4. Y por eso entonces es muy fácil comprobar que estos vectores 2, 0, 0, 0 y 0, 0, 0, 0 son puntos extremales del poliedro. Al fin y al cabo es un paralelepípedo en el espacio R4. Los puntos extremales de X, estos son puntos extremales de X, por tanto las correspondientes corresponden a dos variables, lambda, que son, como llamarle, lambda 1 y lambda 2, y que tienen su correspondiente columna, que son precisamente, por definición, A por X1 barra, que es precisamente esta expresión, el A tiene esta forma, como multiplicamos por el X1, me da precisamente, le añadimos el 1, y tiene esta columna del problema P lambda, y a X2 tiene también esta columna del problema P lambda, porque aquí el producto es 0. Ya tenemos entonces una matriz, que es 2, 1 o 0, 1, y esa matriz es invertible, y esa matriz es la inversa, precisamente que nos sirve para iniciar el problema. Construimos la tabla inicial simplemente haciendo los cálculos. Hay que aquí usar el C lambda, por supuesto, multiplicado por el B, claro, como el B, el C lambda, y el B tiene esta forma particular. Cuando multiplicamos el C lambda por cada uno de estos, me da precisamente este vector menos 12, 0, y B es precisamente 0, 1. Yo entonces tengo el W0 y el alfa 0 se calculan fácilmente con el C lambda y el B-1. El B-1 se calcula inmediatamente con dimensión 2. Y obtenemos entonces estos valores de menos 6 y el Z0, el valor inicial, me da 0. Así que entonces la tabla inicial corresponde a dos variables, lambda 1 y lambda 2, que corresponden a X1 barra y X2 barra, que son los puntos extremales. Y el Z, bueno, aquí están entonces la B-1, estas son estos cuatro elementos. Aquí están W, que es W y el alfa, porque aquí la W nada más que tiene una sola dimensión, porque tengo una sola restricción. Y tengo entonces esta tabla asociada. Aquí están los valores del lambda 1 y del lambda 2, que como ven suman 1, y aquí el valor de Z. Y aquí tengo los dos vectores, ¿no? 2, 0, 0, 0 y 0, 0, 0, que están en la base. O más precisamente, las variables asociadas a esos vectores que están en la base. Y aquí empezamos entonces con el criterio. Minimizamos entonces esta función, el W0 es precisamente menos 6, ¿no? Y el alfa 0 es el 0. Así que entonces multiplicamos el menos 6 por la matriz A y le restamos el C, lambda correspondiente, ¿no? En este caso sería el menos 6, menos 3, 4 y 0, y obtenemos entonces este vector, que es el vector C lambda, ¿no? O el vector W0 por A menos C lambda. Y eso vamos a resolver el problema, que es precisamente el problema P0, que es precisamente agarrar, maximizar esta función, esta función lineal, que, bueno, realmente es afín, porque el alfa 0, en este caso es lineal, porque es 0, el alfa 0, pero multiplicamos este vector por la X y me da precisamente maximizar esta función lineal sobre el poliedro X, que es muy fácil. Poliedro X, la X1 está entre 0 y 2, entre 0 y 1, la X2
A ver, la X1 está entre 0 y 2, ¿no? Ajá, la X1 está entre 0 y 2, la X2 está entre 0 y 3, la X3 entre 0 y 3 y la X4 entre 0 y 10. Entonces, claro, dependiendo de los signos que tienen, a este le damos el máximo valor, a este el mínimo, a este el máximo y a este el mínimo. Así que entonces el punto correspondiente óptimo sería 2, 0, 3, 0, que como ven es un punto extremal del poliedro XH. Y por tanto, entonces tengo una Z0 menos 0 que cuando evalúo, multiplico por 2, el 12, multiplico por 0, etc. Y obtengo 102. Y la variable que entra a la base está asociada a este punto extremal que es 2, 0, 3, 0. ¿No? Y a esa variable le llamamos lambda 3 porque ya tenemos lambda 1 y lambda 2 en la base. Calculamos el A por X3, allá tenemos el X3, calculamos el A por X3, me da menos 17, y claro, le añadimos el 1 para que tenga entonces, y entonces multiplicamos buscamos Y1, que es B menos 1 por ese vector de la matriz A lambda, que corresponde a la variable lambda 3. Y obtenemos entonces menos 17 medio sobre 19 medio. Añadimos esa columna Y1 a la tabla, que aquí está añadida a la tabla, y entonces hacemos los cocientes, claro, con los positivos. Entonces el único cociente positivo, el único elemento positivo que hay en Y es esta. Fíjense que son estas dos filas nada más, este entre ese es el mínimo, entonces por tanto, esta es la variable que sale de la base. Y por tanto, entonces transformamos la variable, y entonces lambda 1 se quedó en la base, no salió, y lambda 2 es la que salió de la base, y lambda 3 entra por ella. El lambda 3 precisamente es la variable que entró a la base asociada a este vector. Y claro, aquí, bueno, aquí están los números decimales, pero yo prefiero trabajar siempre con fracciones para que tenga una mayor exactitud. Y aquí tengo los dos vectores que están en la base, ¿ven? Asociados a lambda 2, a lambda 1 y a lambda 3. Y así seguimos. Ahora, otra vez, el problema auxiliar lo definimos. Tenemos un W1 nuevo, que tiene un W igual a menos 12 de noveno, y tiene un alfa 0 igual a menos 204,19. Y entonces, bueno, multiplicamos, como antes, obtenemos este vector, que es el vector que es el vector asociado a la función objetivo de este problema. Y claro, no hay que olvidar el alfa. Este alfa no hay que olvidarlo, hay que ponerlo siempre al final. Y tenemos que maximizar eso. No depende de la optimización, pero sí depende del valor de la función objetivo. Así que aquí, entonces, por supuesto, aquí tiene un mayor máximo valor, aquí el máximo valor de X2, aquí el mínimo y el mínimo. Así que entonces aquí la solución óptima es 2, 3, 0 y 0. Con valor calculamos el correspondiente, subiendo X1 por su valor máximo y X2 por su valor máximo, y obtenemos 111,19, que es el valor de Z1, 1,01. Y entonces hay una variable que entra, que vamos a llamarle lambda 4, y está asociada a este punto extremal que es 2300, ¿sí? Que son los valores que me dio la solución óptima acá. Y la columna que entra precisamente es lambda 4, calculamos la columna de lambda 4, que es A por X4 barra, que me da 7, le añadimos el 1, y entonces multiplicamos B menos 1 para hallar el Y2, que es la columna que tenemos que introducir en la tabla. Y me da esos valores, 24,19 menos 5,19. Añadimos la columna Y2 a la tabla y hacemos los cocientes menores, este entre ese y ese entre ese. Bueno, este no, este es negativo, así que entonces el menor va a ser este, es el único realmente, y esta variable es la que va a salir de la base. Y por tanto, lambda 4 entra en lugar de lambda 1, lambda 1 es la que estaba aquí, ¿no? Bueno, así lo teníamos antes, ¿no? Lambda 1 es la que estaba en la primera fila. Así que entonces entra lambda 4 por lugar de lambda 1 y transformamos la tabla como siempre, con el simple, con una variable, con la fila de pivote y la columna de pivote. Y de nuevo, tenemos entonces un vector X4 asociado a lambda 4 que está en la base y un vector X3 que está asociado a lambda 3 en la base. Y así sucesivamente seguimos calculando el W. Aquí tenemos ahora un nuevo W2 que sería menos 7 octavos y menos 19 octavos, que es el nuevo alfa. Así que tenemos el W2 menos, que es menos 7 octavos, multiplicado por el A menos la función objetivo, y me da precisamente, este es el 119 octavos, que es el alfa, y tengo otra vez un ZJ menos CJ positivo. Y así entra a la base una lambda 5, que está asociado al vector 2, 3, 3, 0, precisamente porque pusimos 2 aquí, 3 aquí y 3 aquí, que son los valores máximos, y aquí 0. Y tenemos una nueva columna, ¿no?
y calculamos la nueva columna o la I3. Aquí se hace entonces rutinario el proceso. Y obtenemos al final, bueno, esta matriz. El lambda 4, el lambda 5 entró por el lambda que teníamos antes, el lambda 3 sale de la base, y obtengo una nueva tabla. Y esa tabla precisamente corresponde a la X4, a este punto extremal, y a este otro punto optimal X5, que son asociados a lambda 4 y a lambda 5. Calculamos el problema auxiliar de nuevo, calculamos el máximo de esto con un coeficiente que me da esta W3, que es la que está aquí, menos 4 quintos, multiplicado por la menos C, y obtenemos estos coeficientes, y entonces calculamos. El alfa 0 no hay que olvidarlo siempre, porque hay que sumarlo aquí al final. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando tenemos la solución óptima aquí, me da precisamente me da 0. Y obtenemos entonces que 2, 3, 0, 0 es una variable que entra a la base, y es un punto extremal que tiene valor menos 27 quintos, así que esta es solución óptima, pero tiene valor 0. Eso quiere decir que entonces la tabla 3, esta tabla que está acá, es una tabla optimal, ¿no? Porque tengo el valor óptimo de la función objetivo, que es menos 27 quintos, porque el ZJ menos CJ me dio igual a 0. El máximo ZJ menos CJ me dio igual a 0. Y por eso nos dice entonces que la tabla T3 es la tabla óptima del problema P-lambda, y para calcular la solución óptima al final, tengo que agarrar los lambda, es decir, los valores de los lambda que están en la tabla. Aquí están los valores de los lambda que están en la tabla final, ¿no? Que son 8 quinceavos y 7 quinceavos, ¿no? Y esos valores los multiplico por los correspondientes vectores 230 y 2330, que son los que están asociados a esos valores, y obtengo entonces la solución óptima del problema original, que es 2, 3, 7 quintos, 0. Aquí el detalle importante aquí al final es precisamente que no hay que olvidar que el problema máster tiene que ver con los lambda, y entonces la tabla que tenemos, que estamos trabajando con la tabla simple revisada para el problema máster, lo que contiene son valores de los lambda, 8, 15, 7, 15, como ven, suma 1, y tengo una combinación convexa de estos dos vectores. Siempre la solución óptima del problema original siempre la encontramos como una combinación convexa de puntos extremales del poliedro correspondiente. Y esa es bueno que estudien este ejemplo para que comprendan bien todos los detalles del problema del método de descomposición. Con eso terminamos.